Ahora sí. Hermano Enrique, ¿nos puede guiar en una oración, hermano? Sí, maestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Dios eterno, te damos las gracias, Señor, porque nos permites vivir un día más. Sabemos que si nos permitiste amanecer hoy, tú te harás cargo de nosotros, Señor. Bendice al maestro Ramiro, a mis hermanos que están ahorita en la clase y a aquellos que no pudieron conectarse, también bendícelos y guíalos a donde ellos se dedican en este momento, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque cada mañana nuevas son tus misericordias, Señor, y te damos las gracias porque nos das el alimento de tu palabra en este día, Señor. Así es, Danos discernimiento y abre nuestra mente, Señor, así es. para que aprendamos de ti nuevamente, Señor, en la voz del maestro Ramiro. Bendícenos a todos, a todas nuestras familias, para que podamos vivir con amor y tranquilidad, Señor, en estos días tan duros, tan difíciles. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos guías y no nos sueltas de tu mano, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermano. La semana pasada hablamos sobre la depravación, sobre el pecado original, muertos en nuestros pecados, nuestros delitos. Pero dijimos que así de fuerte que era nuestro pecado cuando no teníamos a Cristo, así de poderosa es la obra salvadora que Cristo preparó en la cruz para cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, la doctrina de la regeneración. Y vamos a verlo aquí en nuestra pantalla, hermanos. La doctrina de la regeneración. Déjame ver si lo puedo hacer más grande. La doctrina de la regeneración, capítulo 6. ¿De qué otro nombre conocemos esta doctrina, hermanos? ¿Se acuerdan? No la recuerdo. Tiene otra forma que la reconocemos también, que muchas veces la mencionamos, y la doctrina de la regeneración es el nuevo nacimiento. Ok. Así se le conoce también, pero su nombre oficial podríamos decir lo que es la regeneración. Ahora, hermanos, la regeneración como un nuevo nacimiento, muchos de los teólogos incluyen dentro de la regeneración el arrepentimiento y la fe. Así que si ustedes quieren ponerle ahí la regeneración, entre paréntesis, nuevo nacimiento, que consta de arrepentimiento y fe. Entonces, ustedes, hermanos, en lo que han estudiado el camino de la salvación, ¿qué creen que es primero, hermanos? ¿La regeneración, la fe, o el arrepentimiento, o la justificación? El arrepentimiento. ¿Qué creen que cuando uno le presentan el evangelio por primera vez, o por El arrepentimiento primero. el arrepentimiento primero? ¿Quién dice otra cosa, hermano? Yo digo que son las dos cosas a la vez, profe, el arrepentimiento y fe, que Pero viene de Dios. pero ¿cuál pondrías primero, Carlos? ¿Cuál pondría primero? Pues, qué difícil, profe, me la puso. Sí, sí, pero miren, La fe, yo creo, ¿no? pónganse a pensar un poquito. Alguien me presentó a mí el evangelio, me presentó el plan de salvación a mí. Yo, como persona pecadora, incrédula, ¿qué necesito el primer paso para empezar yo el camino de la salvación? La fe, creer que Dios existe. Ok, ¿qué más, hermano? Del Espíritu Santo. Ok, Arrepentirme. Es que es, Primero sí, saber, adelante. la fe y luego reconocer que uno es pecador. Porque si no reconoce uno el pecado o que uno peca, ¿de qué se va a arrepentir si no piensa uno
Entonces, reconocer que uno ha pecado contra Dios. Bueno, reconocer es una cosa, hermano, y la fe tenemos que separarla. Y Eh, creer, ¿no? Creer que sí existe, ¿no? Que sí el- es. si hermano Rafael, si yo creo primero, ¿en qué problema me meto en cuanto a yo reconocer que soy pecador? Marco, ¿por qué dijiste que el arrepentimiento primero? El arrepentimiento siempre es el Se cortó, primer paso hermano. para... Marco, se cortó la comunicación, Marco. Ah, Otra es que vez. tengo, digo, el arrepentimiento siempre es el primer paso para justificar, no para justificar, sino es el primer paso para poder tener esa fe que necesitamos. Ok. ¿Están de acuerdo con Marco, hermano? Creo que sí, Vamos a entrar a la clase. tengo que reconocer, Vamos a entrar creer. a la clase. Lo correcto es primero arrepentimiento y después fe, hermano. Pero vamos a entrar. ¿Qué es la regeneración, hermanos? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un acto divino por parte de Dios, de nadie más, llevado a cabo por el Espíritu Santo. Sigue siendo Dios. Entonces, hermanos, anoten en su cuaderno, la regeneración es un acto divino por parte de Dios, llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si es un acto divino, quiere decir, Carlos, que nadie interviene, ni el pastor, ni la persona que te llevó el evangelio, ni el mensaje que tú escuchaste. Es un acto directamente de parte de Dios usando al Espíritu Santo. Ahora, hermano Enrique, en la teología hay mucho debate de qué es primero, el arrepentimiento o la fe. Entonces, hermanos, nosotros no nos vamos a poner a debatir, pero es un acto instantáneo realmente, que sucede a la misma vez. Entonces, Carlos, no es tanto que cuál es primero y cuál es segundo, sino se dan de tal manera que uno no puede ni distinguirlo. Sí, entonces, cuando a nosotros se nos presenta el Evangelio, hagan de cuenta que estamos nosotros viendo las luces en el cielo y de repente alguien nos dice, mira, ¿ves aquella luz? Y tú dices, ¿cuál de ellas? Aquella que está allá. Y no la encuentras, no la ves, pero de repente dices tú, ya la vi, ya sé cuál dices tú, es aquella que está. Sí, haz de cuenta, Carlos, que te voltearon para que tú puedas ver esa luz. Y cuando logras ver la luz en ese momento, tú puedes empezar a verte a ti mismo como pecador, como un ser depravado, incrédulo, muerto en tus pecados, en tus delitos. Y es de cuando empieza a entrar la luz a tus ojos, a tu mente, a tu espíritu, y empiezas a darte cuenta de quién eres delante de Dios. Entonces, hermana Rosario, muchas veces, hermana, el arrepentimiento lo vemos a veces como un sentimiento que dice uno, soy pecador, he pecado, he sido malo, no he sido buen padre, no he sido buen esposo, y empieza uno a sentir una emoción de tristeza, hermana. Pero si nada más las cosas quedan hasta ahí, ¿qué sucede, hermano? Sigue siendo igual. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es algo que tiene que ser realmente genuino.
y nuestra fe de igual manera. Entonces, vamos a ver, hermanos, en esta doctrina de la regeneración, ¿de qué estamos hablando? Porque el arrepentimiento y la fe, hermanos, ¿es un evento único en su vida o se van a dar varias veces? Bueno, el arrepentimiento, pues cuando eres convertido ya y cometes pecado, pues tienes que reconocerlo igual y arrepentirte. ¿Escucharon eso, hermanos? Después de haber aceptado a Cristo, el arrepentimiento continúa estando presente en nuestras vidas. Sí. Sí, señor. Sí, profe. La fe continúa estando presente en nuestras vidas. Sí, Sí. Estamos de acuerdo todos. Ahora, el otro paso que sigue de todo esto, hermanos, que es la justificación. Sí. Eso, hermanos, es nada más una vez. La justificación la conocemos como la adopción. Y después de la justificación, hermanos, sigue la santificación, que es un acto progresivo en la vida del hombre, del nuevo nacido. Es un cambio de carácter, es una obra de gracia de parte de Dios. O sea, somos renovados. Y el último paso, hermanos, de la salvación es la glorificación. Entonces, hermanos, tenemos la regeneración, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la santificación y la glorificación. La glorificación se adquiere al último, ya cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Me Entonces, podrías hermano, pasos, ¿quién preguntó? Alma? Que si los puedes repetir. Ok, regeneración. Buenos días, hermana Anabel, no la había Buenos visto. días, hermano. Bienvenida. Gracias. Regeneración, arrepentimiento, fe, justificación, santificación y glorificación. Gracias. En la justificación, hermanos, si quieren ponerle entre paréntesis, se le conoce como adopción también. Es lo que muchos pastores dicen, la adopción, esa es la justificación. En la regeneración también se conoce como nuevo nacimiento. Regeneración, nuevo Nuevo nacimiento. nacimiento y justificación como una adopción. Y hermano Enrique, dijimos que la justificación es un acto judicial, ¿verdad? Donde la culpabilidad es que es quitada, ¿verdad? Es quitada de nosotros. Como una demanda, ¿verdad? Como una pena que tenemos pendiente entonces. Ok, hermanos, entonces, el nuevo nacimiento es un acto divino por parte de Dios, llevado a cabo por el Espíritu Santo. Y esta regeneración, este nuevo nacimiento, hermanos, en ese momento, Carlos, en que somos nacidos de nuevo, el espíritu y la mente se hacen divinos. O sea, el alma. Pero ¿por qué no menciono el corazón? ¿Por qué el corazón no se hace divino, hermanos? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué, hermano? Entonces pónganle ustedes ahí, el corazón cambia. Cuando uno cree en Cristo, se arrepiente y deposita su fe en Cristo, el espíritu y la alma se hacen divinos, pero el corazón solo se convierte. Hermana Rosario, no la veo, hermana. ¿Tiene su Biblia, hermana? Sí, Sí la sí, tiene. sí, Perdón, perdón, ¿el espíritu y el alma se hacen diferentes? El espíritu y la mente, hermana, se Ah, hacen ok. divinos y el corazón cambia y se convierte. Hermana Rosario,
Hechos, hermana, en el libro de Hechos 16:14. Y Marco, ¿nos puede leer Efesios 2:5? Y hermana Anabel, segunda de Sí. Pedro 1:4. No lo escuché, perdón. Segunda de Pedro 1:4. Sí. Y Marco, Efesios 2:5. Y nuestra hermana Rosario, Hechos 16:14. Sí. Amén, hermano. ¿Empiezo? Sí, hermana Rosario. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Amén, hermano. ¿Qué dice respecto al corazón, hermano? Que abrió su corazón el Señor. Qué bonito eso, ¿no, hermano? Que abrió su corazón, hermano, que lo cambió, que lo convirtió el corazón. ¿Y qué dice Efesios 2:5, Marco? Dice la palabra del Señor. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estando muertos, nos dio vida Hechos y 16. es por gracia. Y hermana Anabel, segunda de Pedro 1:4. Sí. Dice la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha dado, nos ha dado preciosas y grandiosas promesas para que por ellas llegáis y ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermana, dice que nos dio una naturaleza divina ya fuera de este mundo, o sea, ya, vamos a decirlo así, hermano. ¿Se acuerdan que una vez la hermana Claudia preguntó, ¿por qué si soy ya creyente en Cristo sigo pecando? Entonces, hermanos, quiere decir que, ¿qué le sucede al Espíritu cuando yo soy nacido de nuevo? Se renueva. Un nuevo espíritu es, ¿no? Se renueva, ok, pero el Espíritu es, hermanos, que ya es salvo y renovado, ¿sigue pecando? No, el espíritu no Aquí peca, la no. tengo doble, hermana Anabel. Sí, lo voy a cerrar de un lado. Ok, Ya. ok. Hermanos, ¿quién es el que sigue pecando? ¿El Espíritu? La carne, ¿Y la carne viene siendo qué, hermano? El El corazón, cuerpo, el cuerpo, el corazón. sí. ¿Qué dijiste, Alma? ¿Que el engañoso qué? Dañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, hermanos, el Espíritu adquiere una naturaleza divina, se sella, para toda la eternidad se sella. Ese es el que va con el alma a la presencia de Cristo y el cuerpo se queda en el sepulcro. Entonces, ¿qué es lo que sigue pecando? El cuerpo. El cuerpo, hermanos, porque todavía estamos en este mundo sujetos a todo tipo de cosas. Entonces, ¿quién es el que comienza la obra en el hombre, hermano? El Espíritu Santo, ¿Cómo, alma? a través del de convencimiento de pecado. Ok. A mí me presentan el Evangelio, hermanos. Y en ese momento me traen la luz y me traen la verdad. Y si en ese momento, Carlos, es como el Espíritu Santo te agarra y te enfoca a ver la luz que yo te decía que estaba allá en el cielo y dices, tú ya la vi. En ese momento entra el rayo de luz, hermanos. Entra el rayo de luz a su vida. Pero cuando entra, hermanos, en ese momento, ¿ya somos salvos o todavía no? No, Todavía no.
Porque ahí entra lo que dijimos hace rato, que necesitamos primero vernos a nosotros mismos porque nos están presentando el evangelio que dice, Cristo murió por tus pecados. Cristo tuvo que pagar el precio en la cruz por tus pecados, porque esos pecados nos separaron de Dios desde Adán. Y por lo tanto tú estás muerto en tus delitos y pecados y la Biblia dice que todos somos pecadores, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si tú empiezas a verte como pecador, dices tú, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo Es y algo. serás salvo. Entonces, primero, Carlos, tengo que darme cuenta de la condición en la que me encuentro cuando el Espíritu Santo me trae la verdad del Evangelio a mi vida y me entra por estos oídos y muchas veces por la vista, y en ese momento tengo la oportunidad de reaccionar. Pero hermanos, hermano Enrique, ¿qué pasa con mucha gente que no reacciona? No reacciona porque no tiene fe, no cree en Cristo. Porque no se ve a sí mismo como pecador todavía. Reconoce. No se aceptan. No se aceptan Entonces, como no pecadores. puede ser salvo ahí en ese momento todavía. Sí, Dice Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a Cristo y vi imposible perderme. amén. Y esa es la clave, hermanos, que cuando nos voltean y vemos esa luz, al final de la luz está Cristo. Porque sí, cuando nosotros vemos a Cristo es cuando la verdad ilumina nuestra mente. Entonces, hermanos, el alma está en una parálisis cerebral, está paralizada por el pecado. Tiene que venir el Espíritu Santo, hermanos, para sacarnos de esa parálisis y darnos la vista iluminándonos a través de la verdad del Evangelio, y nos da en ese momento el poder, hermanos, de oír, razonar, sentir y analizar, pero todavía ahí no somos salvos. ¿Qué necesitamos entonces, hermano Carlos? ¿Tienes tu Biblia? Sí, profe, aquí la tengo. Salmo 51:10. Wow. Salmo 51:10, hermano. Buenos días, hermanos Ramiro. Mil disculpas. Buenos días, hermana Claudia. Tengo, No le había visto. tengo visitas y le di de desayunar a mi nieta que me la encargaron ahorita y mil disculpas por entrar tarde. No, qué bueno, hermana, que está aquí ya. Muy bien, hermano. Hermano Enrique, tiene Tito 3:5. El libro de Tito 3:5 y Salmo 51:10, Carlos. Ya lo tengo, profe. Ok, adelante, Carlos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué reconoció David, hermano? Que su corazón estaba Sucio. sucio. Que necesitaba, ¿qué, hermano? Uno Salvador. nuevo. Un Entonces, Salvador. ¿a quién le pide que le haga un corazón nuevo? A Dios. A Al Dios. Señor. Señor Dios, soy pecador. Crea en mí un corazón nuevo. Hay veces, hermanos, que una reparación no es suficiente, necesita ser nueva la pieza. Entonces, hermanos, ¿qué dice Tito 3:5, hermano Enrique? Así dice la palabra. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. La redención la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos salva, hermanos, por el mandato de Dios. Pero, hermanos, no por obras. No por obras de justicia. ¿Se acuerdan que yo les pregunté la semana pasada,
una persona pecadora, incrédula, inconversa, hace buenas obras, pero sus buenas obras son pecado. Todo lo que hace un hombre pecador, ¿qué es? Es injusticia, es abominación para Dios. Pero, Carlos, pero el hombre cree que haciendo buenas obras puede alcanzar la salvación. Y son trapos de inmundicia para Dios. Totalmente. No, las obras no te van a llevar, entonces, no por obras de justicia ni mucho menos, sino por la gracia bendita de Dios. Ahora, hermanos, aquí dice en nuestra clase, les voy a poner aquí la pantalla, que dice que podemos nosotros, hermanos, a través del bautismo, alcanzar el nuevo nacimiento. El bautismo será el simbolismo necesario que Dios usa para que nosotros sintamos que nacimos de nuevo. No, No, hermanos. No, es un acto de obediencia el bautismo. En ninguna parte de la Biblia, de las Escrituras, dice que el bautismo es un medio para efectuar la regeneración. No es el bautismo. No podemos decir que el bautismo, hermanos, es necesario para ser regenerado. Dice aquí, hermanos, tampoco las buenas obras ni las reformas son regeneración. Nicodemo, hermano Rafael, ¿se acuerda de Nicodemo que va con Jesús en la noche? Sí, sí, sí. ¿Y se acuerda de cuántas cosas buenas hizo Nicodemo, que también se unió con José de Arimatea ya después de que Cristo murió? Sí, totalmente. Cornelio dice aquí que era un romano con buena moral y todo, hermano, religioso, Sí, sí, pero sí. estaba perdido, hermano. Totalmente. Entonces, hermano, el que nosotros escuchemos el Evangelio y entendamos algunas cosas y digamos, ah, caray, estoy mal, necesito cambiar. Pero hermana Claudia, pero si no hay arrepentimiento en la vida de ese hombre, no alcanza por las buenas obras la salvación. Ahora, hermanos, una convicción necesaria que muchas veces creemos que es una regeneración. ¿Sí? Dice aquí, los que están muertos en delitos y pecados, tiene entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, no pueden tomar la iniciativa para introducirse en la familia de Dios. O sea, tampoco nosotros, hermanos, podemos tomar la iniciativa de que nosotros podamos hacer que nuestro nuevo nacimiento se lleve a cabo sin la actuación fundamental del Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento y la fe son requisitos indispensables por parte del hombre para efectuar su regeneración. Ahora, hermanos, les tocó a ustedes ver a personas o a ustedes en su testimonio personal, cuando ustedes se dieron cuenta que eran pecadores delante de Dios y se arrepintieron, hermanos. Hubo lágrimas, hermanos. Sí, profe, en mi Sí. caso no paraba yo de llorar. Sí, Carlos. Era un reconocimiento de quién es Jesús. No era, no, claro, al verlo a él, eso es lo que me llamó la atención de la clase ahorita. Al verlo a él, me vi en la condición perdido, profe. Usted, hermano Rafael, cuando entendió, Yo creo que ahí hubo, bueno, más bien hay algo todavía en mí, ¿no? Porque sí, hay algo de sentimiento y todo, pero así como que todavía traigo cosas del mundo, ¿no? Por eso por ahí lo digo que siempre me gana el humanismo, porque quizá todavía no tengo esa convicción, ¿no? Esa seguridad, esa firmeza, ¿no? Pero pues espero que no tarde, no tarde. Estoy en hermano cambio. Rafael, déjeme decirle algo. No depende de usted tener la firmeza. Ok, Si usted ya creyó en Cristo Jesús como su Salvador personal sí, y usted ya supo que era pecador delante de Dios y que necesita perdón de pecado,
y que el que lo puede limpiar y perdonar es Cristo Jesús por el sacrificio de la cruz. Usted ya es salvo. La firmeza, hermano, es un acto progresivo que poco a poco usted se va a ir quitando de todos esos estorbos que tenía en su vida y se va a ir limpiando de todas esas cosas, hermano. Porque el arrepentimiento y la fe, el nuevo nacimiento, hermano, es un acto instantáneo, hermano. La santificación es progresiva, dura toda la vida hasta que llega la muerte de uno. Pero lo que es el arrepentimiento y la fe es instantáneo, hermano. Es un cambio instantáneo. En el momento de que usted cree, entra el nuevo nacimiento. Se le otorga la naturaleza divina y se le sella como un hijo de Dios. Ya no depende de sus fuerzas. No depende de qué tan agarrado tiene usted a Dios de su mano, sino qué tan agarrado Dios lo tiene a usted. Y cuando Dios me agarra a mí, nadie me va a poder quitar de su mano. Si yo me agarro de Dios, cualquier viento de problema me va a soltar. Pero cuando Dios me agarra, hermano, tengo la seguridad de llegar a la eternidad delante de Dios. Entonces, es un cambio operado, hermanos, por Dios. Alguien que tenga, Almita, Juan 1:13 y hermana Claudia, Primera de Pedro 1:13, hermana, por favor. Juan 1:13 y Primera de Pedro 1:3. Juan 1:13 y Primera de Pedro 1:3. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De dónde viene ese cambio, Almita? De Dios. No son engendrados de carne ni sangre, de Dios viene, hermano. El cambio operado viene por parte de Dios. Y Primera de Pedro 1:3, hermana Claudia. Sí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Por Cristo, hermanos. Un cambio operado por la resurrección de Cristo de los muertos. Entonces, hermanos, cuando uno se arrepiente, hermano Rafael, y cuando uno pone su fe en Cristo, es un cambio voluntario, ¿verdad? Es una decisión propia. Yo decido entregarle mi vida a Cristo porque estoy convencido de que si yo me pongo a ver a Cristo en la cruz, me doy cuenta, hermano, de que soy pecador, que no merecía yo el perdón de pecado, pero Cristo en el amor que dice que de tal manera amó Dios al mundo, entonces Cristo se va y se pone en la cruz por mí. Cuando uno entiende todas esas cosas, hermanos, uno se da la media vuelta y se arrepiente y empieza a vivir una vida nueva. Amén, amén. Ya no hay vuelta para atrás, hermanos. Sí. Ya cuando uno da la media vuelta, es, Señor, soy débil, en este momento estoy nuevecito, soy un niño en el Evangelio, pero he creído en ti y de aquí en adelante, dame una mente nueva, porque aquí entran las cosas, hermanos. Vamos a ver aquí, hermanos, en el arrepentimiento y la regeneración hay un elemento, hermanos. Pónganle ustedes ahí, hermanos, hay 3 elementos. El intelectual, el emocional y el espiritual. 3 elementos que entran en juego cuando uno se arrepiente y tiene fe. Un elemento que se le llama intelectual, el 2 emocional y el 3 espiritual. Hermano Enrique, por mientras, hermano, si busca Salmo 51, 3 y versículo 11 también, verso 11. Salmo 51, 3 y 11. El elemento intelectual, hermanos, viene siendo nuestra mente, hermano. Empieza una mente nueva, hermano Rafael. Amén. Opera un cambio en su mente de manera que es nueva.
empieza a hacerse nueva, empieza un nuevo propósito en mi vida. Ya mis propósitos anteriores, Carlos, ya pasaron, ya no sirven, no los quiero. Ahora quiero algo nuevo. ¿Por qué? Porque mi mente está nueva. Ahora quiero servir a Cristo. Mi propósito es voluntario, es una convicción de que soy pecador. Entonces, hermanos, es un cambio de vista. ¿Qué dice, hermanos? Salmo 51, 3 y 11. Dice así la palabra del Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano Enrique, qué profundas palabras de David, hermano. Es autoevaluarse, hermano. David dijo, Señor, no me eches de delante de ti. Dame un corazón nuevo, un cambio de vista, hermano. Entonces, hermanos, la mente se renueva. Ahora, el elemento emocional, hermanos. Debe de haber tristeza y remordimiento, hermanos. Pero no nos confundamos, hermanos. Esta tristeza y este arrepentimiento, hermanos, es por la vida que llevamos, por lo pecadores que éramos y que le hemos fallado a Dios tantos años, de manera que dice uno, me entristezco, Señor, hasta lo más profundo de mi ser, por todo lo que yo te fallé, por todo el pecado que hice, y entra un remordimiento, hermano, de conciencia, de corazón, contrito y humillado, como el David, hermano, se humilló y no le importó delante de todos. Ahora, hermanos, tengan cuidado, hermano Rafael. Mateo 27, 3 al 4, hermano. Y Almita, Lucas 18, 23. Mateo 27, 3 y 4 y Lucas 18, 23. Ya me hizo llorar, profe. Ahora sí, Es bueno, hermano, es bueno. ahora Mateo sí me hizo llorar. 27, 3 y 4. Vean a Judas, hermanos. ¿Qué pasó con Judas, hermanos? Mateo 27, 3 y 4. Perdón. Sí, hermano. Uy, Mateo 27, 3 y 4. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Wow. ¿Qué Perdón, dice ahí, hermano? Que Judas, ¿qué devolvió? se arrepintió y devolvió las monedas. Se A los- arrepintió ¿Sí? y Se devolvió arrepintió las monedas. las monedas de plata, sí. Y a los ancianos. ¿Y qué En el 4 dice? y el 5, perdón. Sí, hermano. ¿Y qué dice Lucas 18, 23? Dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El joven rico, ¿se acuerda, hermano? Sí. Hermanos, la tristeza, el remordimiento, el arrepentimiento no genuino, no nos lleva al nuevo nacimiento. Hermano Enrique, ¿cómo podría definir ese arrepentimiento de Judas, hermano? El arrepentimiento de Judas fue más que nada un remordimiento. No fue un arrepentimiento de corazón. Por eso él no fue salvo. Así es, hermanos. Entonces, no confundamos, hermanos, el que nosotros sentimos tristeza y remordimiento y decimos, yo pasé por ahí. Hay mucha gente, hermanos. Hermano Enrique, yo creo que en su trabajo de juzgar gente y de llevar gente culpable,
hay muchos que muestran arrepentimiento, ¿verdad? Pocos son, hay mucho malandrín, pocos son los que se arrepienten de verdad de lo que han hecho, pero lo que sí es claro que todos niegan haber cometido algo. Solamente conozco una persona que cuando fue juzgado, dice, ¿tú lo mataste? Le preguntó el juez, dice, sí, yo lo maté y si vuelve a nacer, lo vuelvo a matar. Solamente una persona aceptó su culpabilidad de esa forma. Y si vuelve a nacer, lo vuelvo a matar. Entonces, pero generalmente lo niegan. Y eso obviamente no los lleva al arrepentimiento porque no están aceptando lo que hicieron. Y Sí, hay que, pocos son los que se arrepienten de haber hecho algo, alguna maldad. sí, así es, hermano. Entonces, hermanos, el último elemento, hermano, el espiritual. Este elemento, hermanos, es esencial. ¿Saben por qué? Porque aquí es donde opera el cambio de voluntad, hermana Claudia. Tenemos que cambiar, hermana, pero es voluntario, hermano. La voluntad pecaminosa que teníamos ahora viene a ser una voluntad piadosa. Cuando nosotros conocimos a Cristo, hermanos, y aceptamos a Cristo, creo que todos pasamos por estos pasos. Muchas cosas empezaron a cambiar. Hermano Rafael, no a veces un cambio drástico, pero ya empezó ahí el cambio, hermanos, el cambio de mente, el cambio, el hambre, la sed de justicia, de querer saber más cosas, de querer cómo agradar a Dios y ya no seguir en el pecado en que vivimos. Claro. Gracias. Entonces, hermanos, la fe, hermanos, ¿cómo podemos definir la fe? La fe es creer, la fe es confianza, la fe es seguridad o es razonamiento. ¿Cómo podemos creer, hermano? La fe es creer o la credulidad o la confianza, hermanos, o es una seguridad o es un razonamiento. ¿Qué es la fe? Yo creo que lo es todo, ¿no? Creer, confiar, obedecer, escuchar, entender. Sí, sí, Es sí, creer, hermano Rafael, si yo les es preguntara creer. Ajá. de creer, confiar, de tener seguridad o de razonar, ¿cuál de esas debe estar incluida en la fe? Y yo creo que pues, la de creer, ¿no? Antes que todo, ¿no? Porque realmente esto es algo, pues, como lo acabamos de decir ahorita, es algo divino, ¿no? No es algo humano, es algo de arriba, del cielo, del Señor, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de la confianza? Yo creo que es algo que lo debe incluir, porque cuando tú tienes esa confianza o la seguridad, es algo que tú sabes que va a suceder, sin importar las circunstancias, sin importar alrededor, sin importar que parezca imposible. Uno como cristiano tiene que tener esa seguridad en lo que el Señor dijo, aunque todo parece contrario. Amén. Hermana Claudia, cuando usted ora a Dios, ¿tiene usted la confianza de que Dios la va a escuchar? Sí, ¿Tiene usted la seguridad de que Dios la va a escuchar? sí, sí, ¿Cree sí, tengo esa usted que Dios la va a escuchar? Sí, sí, sí. Entonces, son elementos, hermanos, pero el que más es fundamental es el de la confianza. La confianza es el elemento fundamental de la fe. Y si les digo qué es la fe, pues ustedes ya saben la definición bíblica de la fe, ¿verdad? Marco, te la sabes. No, no sé cómo expresarla en palabras.
más que nada. Ok. ¿Se acuerdan de la fe, hermanos? ¿Qué La es? fe Es Sí, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, la confianza, la seguridad, ¿verdad? De lo que se espera, pero de lo que no se ve, Marco, ¿verdad? Esa es la fe. Bienaventurados los que, ¿qué dice? los que bienaventurado, Los que No, no han visto y han creído. y han creído. Ahora, hermanos, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Jesucristo. Jesucristo es el objeto de la fe. Cristo mismo, Carlos, es el objeto de la fe. El objeto de la fe, hermanos, es buscar a Dios. Si lo quieren anotar, el objeto de la fe es buscar a Dios, creer las escrituras y creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que todo esto encierra Cristo. Objeto de la fe es buscar a Dios, creer las escrituras y creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es el resultado de la fe? El resultado de la fe, hermanos, es la unión con Cristo. Fíjate, Marco, qué hermoso termina. El resultado de nuestra fe, hermanos, es la unión con Cristo. Es cuando Dios dice, te acepto como hijo mío. Amén, amén. Es la adopción. Hermanos, ¿algún comentario que tengan, hermanos? ¿Algún? Profe, yo tengo un comentario. Creo que también el razonamiento, porque viene la iluminación del Espíritu Santo y la fe que Dios nos ha dado se lee en la Escritura. Y por ejemplo, ahorita no podía evitar, profe, tanta verdad. Y se los digo con amor. Es Sí. tanta la verdad que hay en las Escrituras que cada día es un deleite, pero cuando te das cuenta que eres insuficiente para ser salvo, dejas de usar toda esa capacidad humana y vacía, ficticia, indiferente, que no puede agradar a Dios, y empiezas a creer en la gracia de Cristo y resurge toda la verdad de Dios de una forma llena de amor. Eso no lo puedo contener, profe, no puedo contener las lágrimas. Así es, Carlos. Estaba yo pensando, hermano, esta semana en David, hermano Enrique, en el rey David. ¿Se acuerdan ustedes cuando David, hermanos, que ya se fue a pelear, Carlos, y tuvo guerras y puso a todos sus enemigos ya abajo de él? Y luego, Alma, dice que una tarde David estaba en su palacio nuevo de cedro y dice, yo estoy aquí en mi palacio de cedro nuevo y la casa de mi Dios está en cortinas. El tabernáculo, el arca del pacto, hermanos, estaba en el tabernáculo allá en Silo. Y dice David, y yo aquí en un palacio de cedro y la casa de mi padre allá abandonada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos una mansión cuando lleguemos al cielo? Pero Yo es la quiero para injusto, mi hermanos, es familia. injusto querer una mansión si nosotros como templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros, no le hemos construido una casa a Dios con mi vida, con mi testimonio. Cuando usted acepta a Cristo Jesús y se arrepiente y tiene fe y es adoptado, es justificado, debe de empezar a construir su templo.
Es injusto que usted diga y le diga a Dios, ¿dónde está mi mansión? Y le diga a Cristo, ¿y qué templo me construiste durante toda tu vida? Un templo, hermano, que está lleno de telarañas, un templo que hemos movido como el tabernáculo de un lado para otro en nuestra vida. Un templo que no le metemos tiempo de oración, que no le metemos lectura bíblica, que no le metemos ofrendas, que no le metemos adoración, que no le metemos visitación, que no le metemos servicio, compañerismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo está su templo interior, hermanos? ¿Cómo está mi templo? ¿Qué clase de templo le estoy construyendo yo a Dios durante mi vida? ¿De dónde le nace a David el deseo de construirle un templo a Dios? Porque desde Génesis, hermanos, uno se da cuenta que Dios decía, quiero un lugar donde mi pueblo esté y yo en medio de ellos. Y Dios ya había escogido Jerusalén, hermanos. Por eso cuando David le corta la cabeza a Goliat, lo primero que hace, hermanos, es agarrar la cabeza de Goliat y se los lleva a los jebuseos, una gente mala, idólatra, que vivía en Jerusalén, los jebuseos. Y David les dice, así como le corté la cabeza a este gigante, así voy a venirles a cortar la cabeza a ustedes para venir y establecer la ciudad de mi Dios en Jerusalén, en el monte de Sión. Entonces, hermanos, vean cómo David, por eso Dios le dice que David, un hombre hecho al corazón de Dios, porque de veras que David dijo, yo aquí en un palacio y mi padre tiene una casa de tela. Es injusto, hermanos, que le pidamos bendiciones a Dios a nuestra vida y nosotros no le estamos dando nada. Por eso les digo, el arrepentimiento y la fe no es un sentimiento nada más, es una convicción. Es algo que debe entrar a lo más profundo de mi corazón a manera de que me haga llorar y sentirme desesperado porque no he hecho lo suficiente por mi Amén, Señor. amén. Si Él murió en la cruz, hermanos, yo no voy a morir en la cruz, pero de perdida construyale un templo hermoso a Dios. Un Amén. templo limpio, hermanos. No le traiga basura a su templo. No pierda su tiempo viendo videos en los teléfonos, leyendo libros que no son de utilidad, viendo novelas en la televisión que no sirven para nada. Constrúyale a Dios un templo hermoso, hermanos, con madurez espiritual. Llénese de conocimiento de Cristo, hermanos. Lea su Biblia todos los días. Tenga devocionales personales. Hínquese en su recámara. Pídale a Dios sabiduría y se la va a dar en abundancia, hermano. Hay tantas cosas que podemos hacer por Cristo que si de veras hemos nacido de nuevos, hermanos, ¿qué le podemos pagar, hermano? No hay nada en este mundo, hermanos, que podamos nosotros pagar, pero Dios dice, buen siervo fiel. ¿Sobre qué? En lo poco has sido fiel, En en lo lo mucho. poco has sido No mucho, fiel. no mucho te pondré. ¿Te imaginas, Marco, que llegues con un templo hermoso? Que diga Cristo, wow, esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Pero si llegamos con las manos vacías, hermano, ¿cuántos de nosotros adornamos más nuestra casa ahora en Navidad que el templo interior nuestro? No, ahorita ¿Cuántos con el Día de queremos los pinos, Muertos, queremos luces y regalitos y todo? Pero, pero el templo interior está sí, todo con telarañas, hermano. sí, Entonces, esto de la regeneración, hermanos, del arrepentimiento y la fe, fue un acto único, hermanos, que sucedió. Hermano Enrique me dijo que en 1975 por ahí, aceptó a Cristo. Yo en el año 2000. Ah, ok. No, le comentaba que en 1975 empecé yo a leer la Biblia, pero todavía era un paganote. Estaba chavo.
Yo fui bautizado en el 1975, hermanos, tenía yo 17 años de edad, pero yo creo que puedo haberle hecho un templo todavía mejor a Dios. Creo que no nos va a alcanzar esta vida, hermanos, para un templo que realmente Cristo merezca. Porque, hermanos, ¿estoy en lo correcto, sí o no? ¿Somos templo del Espíritu Santo? Somos templo. ¿Y qué quiere decir templo, hermanos? En donde mora el Espíritu Santo. Tu casa. Un lugar santo. Un lugar santo, hermana, donde está Dios permanentemente. Carlos, desde Génesis, Dios tenía compañerismo con Adán. ¿Se acuerda que decía que Dios se paseaba por el huerto a la brisa del aire del huerto? Porque Dios quería compañerismo con Adán. Sí, Dios quería compañerismo con Adán, pero Adán pecó y Dios tuvo que alejarse de él. Dios quiere compañerismo con nosotros, hermanos, todos los días. Por eso nos da la naturaleza divina para que podamos tener comunicación con Él. Para que el Espíritu Santo pueda morar en ese corazón engañoso, ahí quiere morar el Espíritu Santo. Entonces, hermano Rafael, gracias a Dios por su inefable bondad de habernos escogido para salvación eterna. Profe, Gracias al Espíritu Santo que me iluminó. Gracias a ustedes que el Señor puso en su corazón, su espíritu y lo demás para mi debilidad. Nosotros nomás estamos leyendo la Biblia, hermanos. Eso es todo lo que hacemos. Todo está aquí en la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, hermanos, termino ya, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Quería pedirles permiso de no tener la clase el próximo sábado porque me acaban de avisar que necesito ir a Houston, hermano. Entonces voy a manejar el miércoles. Son 8 horas de camino de ida y 8 de regreso. Entonces, si me disculpan, hermano, nos vemos hasta de este sábado al otro, pero quédense reflexionando, hermanos, sobre lo que hemos platicado. Que Dios les bendiga, sigan firmes, no se desanimen. La vida de un cristiano, hermano, debe ser maravillosa, aunque hayan problemas en medio. Amén, amén. Es que los aprecio mucho a Amén. cada uno de ustedes, hermanos, y que Dios los bendiga. Y Gracias. nos vemos. Permiso concedido, profe. Gracias, Carlos. Gracias, hermana Claudia, hermana Anabel. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Marco, ¿Para qué hermano manejas Rafael, si hay Bye, broncas? Marco. Nos vemos, hermana Rosario. Un Nos vemos. abrazo, Vamos. saludos. Bye. Bye, hermano.